Me llamo Elvira Montes, y a mis 70 años creía que ya sabía distinguir entre la preocupación y el instinto. La preocupación es un murmullo suave en el pecho. El instinto te golpea como una ola fría, rápida, absoluta. Aquella mañana, mientras viajábamos al norte con mi esposo Tomás, sentí esa ola de golpe tan fuerte que casi me quedé sin aliento. La carretera se extendía frente a nosotros, una cinta gris entre pinos. Tomás tarareaba al ritmo de la radio con una mano relajada en el volante. El aire olía a café y a lluvia de primavera tardía. Por fin hacíamos un pequeño viaje familiar, el primero en meses desde que nuestra hija Marina empezó a alejarse. Anoche, cuando llamó, su voz sonaba alegre y cálida, y lo tomé como una buena señal. Hasta nos dejó una pequeña bolsa azul para nuestro nieto Emiliano. Solo su pijama y algunos juguetes, dijo con esa sonrisa brillante, casi exagerada, que toda madre reconoce, pero finge no cuestionar. La bolsa estaba detrás de mi asiento. Una cosa sencilla de tela suave con las iniciales bordadas. Recuerdo haberla mirado mientras la luz de la mañana se filtraba entre los árboles. Algo en ella se sentía más pesado de lo que debería. Tomás debió notar mi silencio porque estiró la mano y rozó mis nudillos con su pulgar, como siempre hacía cuando sentía que mis pensamientos se desbocaban. ¿Frío?, preguntó. Negué con la cabeza, pero mi garganta se apretó. El zumbido de las llantas se hizo más fuerte, cada vibración trepándome por la espalda. Miré por la ventana un letrero de la carretera a San Luis Río Colorado. Pasó fugazmente. Estábamos a menos de 1 hora de la frontera con Estados Unidos. Fue TSF entonces cuando mi pulso se aceleró. Sin razón, sin prueba, solo una certeza profunda, que si seguíamos adelante, algo terrible pasaría. Tomás, dije primero en voz baja, luego más fuerte. Da la vuelta. No me cuestionó. Después de 50 años juntos, no necesitaba hacerlo. Su mandíbula se tensó mientras revisaba el retrovisor y giró el volante tomando las siguientes salidas sin decir palabra. En el momento en que el auto dejó la carretera hacia el norte, el aire cambió. Mis manos dejaron de temblar, pero mi corazón no. La bolsa azul seguía inmóvil detrás de mí, callada y paciente, como si supiera que volveríamos por la verdad. Nos detuvimos en un camino rural estrecho flanqueado por álamos. Tomás no preguntó a dónde quería ir. Solo condujo hasta que la carretera quedó atrás y el ruido de los camiones se desvaneció en el aire quieto. Cuando finalmente paró cerca de un mirador sobre el río, escuché el tic-tac del motor y mi respiración entrecortada. Por un momento no hablamos. El auto olía ligeramente a pino y al café que compramos horas antes, ahora frío en el portavasos. Mis ojos volvieron al asiento trasero. La bolsa azul seguía justo donde Marina la dejó, con las correas dobladas, el cierre intacto. Había empacado cientos de bolsas de viaje para mi hija a lo largo de los años: excursiones escolares, universidad, fines de semana fuera, pero ninguna se había sentido así. Pesada. Observándome, Tomás carraspeó suavemente. ¿Quieres contarme qué pasa? Abrí la boca, pero me detuve. ¿Cómo explicar que no sabía? Que todo lo que tenía era una sensación, un latido en el estómago, que me decía que el peligro estaba más cerca de lo que la razón podía medir. Anoche llamó, dije al fin. Su voz era diferente. Asintió con la mirada fija en el parabrisas. Diferente como repasé en mi mente el tono alegre de Marina, la risa forzada. Mamá, solo unas cosas para Emiliano. Sí, está emocionado por el viaje. Había sido tarde. Habló demasiado rápido, casi ensayado. Quise preguntarle qué pasaba, pero no quise romper la frágil paz entre nosotras. Después de meses de tensión, tomé su alegría como un pequeño milagro. Ahora, sentada en ese auto estacionado, me di cuenta cuánto quise creerle. Giré un poco viendo el reflejo de Tomás en el cristal. Su calma era su armadura. Me había sostenido por décadas. Pero tras esa calma, vi la preocupación formándose, un lento endurecimiento alrededor de sus ojos. Confiaba en mis instintos, siempre lo había hecho, pero también confiaba en hechos, y ahora no tenía ninguno.
Tal vez estoy exagerando, dije aunque mi voz no sonaba mía. Tomás puso su mano sobre la mía. Tú no te asustas fácil, Elvira. Si algo se siente mal, lo revisamos. Así de simple. Miré nuestras manos, las suyas grandes, marcadas por años de trazar planos y arreglar cosas rotas. Las mías temblando contra las suyas. Quise decirle que abriera la bolsa, que mirara por mí, pero una parte de mí temía lo que podríamos encontrar. Pensé en Marina esa mañana. Había llegado temprano con el cabello aún húmedo de la ducha, usando ese abrigo azul claro que le regalé en Navidad. Había algo frágil en cómo me abrazó, demasiado largo, demasiado fuerte. Cuando se apartó, su sonrisa no llegó a sus ojos. Solo unas cosas para Emiliano, dijo otra vez dándome la bolsa. Pensé que sería más fácil si las llevabas tú. Tu auto tiene más espacio. En ese momento le sonreí agradecida por cualquier rastro de calor. Ahora ese recuerdo quemaba. Me giré en el asiento mirando la bolsa hasta que mi visión se nubló. El cierre brillaba bajo la débil luz del sol, dientes plateados, esperando ser abiertos. Mi garganta se apretó. ¿Qué clase de madre le teme al toque de su propia hija, Tomás? Debió ver algo en mi rostro porque dijo suavemente: lo resolveremos juntos, sea lo que sea. Asentí, pero mis palabras se atoraron en mi pecho. No le dije que en el fondo ya lo sabía. Había algo dentro de esa bolsa que no estaba destinado a cruzar una frontera. O tal vez ni siquiera saber la luz del día. El río abajo brillaba con la pálida luz del mediodía. Un pájaro solitario giró en el cielo su sombra, cortando el parabrisas antes de desaparecer entre los árboles. Tomás giró la llave encendiendo el motor de nuevo. «Vamos a casa», murmuró. Mientras el auto avanzaba, mantuve mis ojos en la bolsa, su peso silencioso, presionando contra el respaldo de mi asiento como un latido que no era mío. El regreso hacia Hermosillo fue silencioso, salvo por el leve zumbido de las llantas contra el asfalto. Mantuve mis manos cruzadas en mi regazo, aunque no dejaban de temblar. El aire dentro del auto se sentía demasiado quieto, demasiado denso. Cada pocos minutos mis ojos se desviaban al retrovisor, atraídos de nuevo por la bolsa azul en el asiento trasero. Tomás me miró una vez, luego otra sin decir nada. Su perfil era de piedra firme, familiar, el rostro que me había acompañado en partos funerales y cada pequeño desastre intermedio. Pero podía sentir el peso de su preocupación, presionando el aire entre nosotros. Cuando llegamos a un área de descanso cerca de la carretera, se detuvo sin decir palabra. Los pinos bordeaban el lugar susurrando en la ligera brisa. Una familia con una camioneta de camping estaba estacionada cerca, sus niños riendo con helados derritiéndose. El sonido se sentía cruelmente normal. «Voy a estirar las piernas», dijo Tomás suavemente saliendo ya. Me conocía lo suficiente para darme espacio. Esperé hasta que sus pasos se desvanecieron. Luego me giré en el asiento y desabroché mi cinturón. El cierre de la bolsa brillaba bajo el débil sol de la tarde. Mis dedos dudaron sobre él, el corazón latiéndome tan fuerte que parecía resonar en el auto. Me dije que era una tontería, solo ropa y juguetes, tal vez. Un libro fuera de lugar. Aún así abrí el cierre lentamente, el sonido cortando el silencio como un cuchillo. A primera vista todo parecía normal, la pijama de Emiliano, doblada con cuidado, un pequeño libro de cuentos, un carrito rojo brillante encima. Metí la mano para sacarlo. Y entonces lo vi. Debajo de la fina capa de tela envueltos en plástico transparente, había pequeños paquetes rectangulares, 3, tal vez 4 escondidos en el fondo, cada uno del tamaño de un libro de bolsillo sellado y pesado. Por un segundo mi mente se negó a nombrar lo que mis ojos reconocían. Luego el mundo se inclinó. Saqué uno lo suficiente para ver claramente una esquina. Sin etiquetas, sin marcas. Solo el tipo de empaque que había visto en los noticieros, del tipo que hace que los oficiales usen guantes. Mi garganta se secó. Lo dejé caer de nuevo en la bolsa y presioné ambas manos contra mi rostro. El olor a detergente y plástico se mezclaba con un leve toque químico.
Era inconfundible. Mi hija me había usado mi auto, mi confianza, mi amor, como un medio para un fin. Cuando Tomás regresó, aún sostenía la bolsa abierta. Vio mi expresión, siguió mi mirada y se quedó inmóvil, sin decir palabra. Se acercó, cerró el zíper con suavidad y puso su mano sobre la mía. Elvira dijo en voz baja con algo en su tono que nunca había oído antes, rabia contenida por pura voluntad. «Vamos a casa». Asentí, pero las lágrimas nublaron el mundo en formas y sombras. No lo haría, comencé, pero me detuve. Incluso para mí sonaba débil. Lo hizo, dijo simplemente, su mandíbula tensa. «Y lo enfrentaremos». Giró el auto hacia la carretera, el movimiento preciso, controlado. Podía sentir la ira radiando de él, el tipo de furia que no viene del odio, sino del corazón roto. Mientras nos incorporábamos al tráfico, presioné mi palma contra mi pecho, intentando calmar el temblor dentro de mí. La idea de que mi hija, la niña que crié para decir por favor y gracias, que una vez lloró por romper una ventana sin querer, pudiera ponerme en tal peligro, no encajaba en mi comprensión de ella. Afuera los árboles se difuminaban en rayas verdes y doradas. La bolsa seguía en el asiento trasero, cerrada una vez más, luciendo tan inofensiva como un recuerdo infantil. Miré al frente sintiendo que algo dentro de mí se rompía en dos. Amor por un lado, la verdad por el otro. Y supe con la misma certeza que conocía mi propio nombre, que nada entre esas dos cosas volvería a ser a encajar igual. Seguimos conduciendo sin hablar. El sol se hundía tras los árboles, su luz fina y frágil. Y en el asiento trasero, esa pequeña bolsa azul, la que Marina me dio con una sonrisa, parecía pulsar con una vida propia, callada y terrible. Antes de ese día en la carretera, antes de la bolsa azul y el silencio que siguió, hubo 5 largos años diciendo sí. Todo comenzó con una llamada que aún puedo repetir, palabra por palabra. La voz de Marina temblaba como no la había oído desde que era adolescente. «Mamá, me despidieron», dijo. La empresa cerró todo el departamento. A sus 42 años había sido coordinadora de eventos en un hotel en Guaymas, buena en su trabajo, siempre capaz de calmar el caos con una lista y una sonrisa. Pero cuando el hotel cambió de dueño, su puesto desapareció de la noche a la mañana. «Es solo temporal», prometió. «Pronto encontraré algo». Por supuesto que le creí. ¿Qué madre no lo hace? El primer cheque que escribí fue pequeño, solo para cubrir el pago de su coche. «Un puente», me dije. Meses después llamó de nuevo su voz más suave, más culpable. «Mamá, la renta está por vencer. Tengo entrevistas, lo juro. ¿Puedes ayudarme esta vez?» Dije sí. Cuando Emiliano empezó en la guardería, dijo que los horarios eran muy cortos para manejar un trabajo nuevo. Otro sí. Cuando llegó la cuenta del gas y el casero subió la renta, no dudé. «Solo hasta que te pongas de pie», dije entregándole otro sobre, fingiendo no ver el suspiro silencioso de Tomás, mientras miraba desde la mesa de la cocina. Para el 3er año, mi esposo comenzó a llevar 2 presupuestos, el nuestro y el que enviaba Nupiro a Marina. Fingí no notarlo. Cada vez que intentaba hablar de ello, le respondía con la misma frase. «Es nuestra hija, Tomás. ¿Qué se supone que hagamos, dejarla hundirse?» Nunca discutió. Solo tomaba mi mano con ojos cansados, llenos de preocupación. Y decía, «Solo no dejes que te arrastre con ella». Pero yo ya estaba hasta las rodillas en el agua, demasiado segura de que podía sostenerlas a ambas. Mientras más le daba, menos me agradecía. La gratitud se desvaneció en expectativa y la expectativa se endureció en rutina. Las llamadas dejaron de ser peticiones y se volvieron recordatorios. La póliza del seguro vence, escribía en un mensaje. Volvieron a subir la colegiatura. Cada mes una nueva razón. Cada vez otro sí. Algunas noches miraba los libros de cuentas y sentía la mano de Tomás descansar suavemente en mi hombro. «Sabes», decía, «podríamos viajar la próxima primavera. ¿Recuerdas la cabaña en Puerto Peñasco?» Asentía, sonreía.
y luego en silencio movía el dinero a otro lado. Nuestros planes de retiro se reducían mientras las necesidades de Marina crecían. Me decía que el amor era sacrificio y que las madres no dejan de amar cuando es inconveniente. Pero entre el tercer y cuarto año, el tono de su voz cambió. Ya no sonaba avergonzada cuando pedía. Sonaba con derecho casi impaciente, y aún así decía sí. Me decía que era lo que cualquier buena madre haría. Me decía que solo necesitaba tiempo. Pero el tiempo pasó, y me di cuenta demasiado tarde que lo que le daba ya no era ayuda. Era permiso para depender, para exigir, y finalmente para traicionar. Para cuando llegó el quinto año estaba tan acostumbrada que asistí a decir sí que la palabra no apenas existía en mi boca. No fue una pelea lo que nos desgastó. Fue la acumulación silenciosa de pequeños conflictos, conversaciones a medias, durante el desayuno, resentimientos no expresados hirviendo bajo cada sobre que enviaba. Para el segundo año ayudando a Marina, Tomás comenzó a guardar un cuaderno en el cajón de la cocina. Cada pocas semanas lo veía sacarlo después de la cena, su pluma, moviéndose lentamente, sus labios apretados. Una noche la curiosidad me venció. Miré por encima de su hombro y vi columnas ordenadas de números. Hipotecas, servicios Marina, renta Marina, seguro Marina, guardería. Notó que lo observaba. No estoy llevando la cuenta, dijo suavemente. Solo necesito saber cuánto más podemos soportar. Nos lo devolverá, respondí demasiado rápido. Solo necesita estabilidad. Dejó la pluma y me miró. Realmente me miró. La estabilidad no se puede comprar para alguien más, Elvira. Quise discutir, pero no pude. Así que lavé los platos uno por uno, el tintineo del cristal contra el metal, llenando el silencio entre nosotros. Las llamadas de Marina llegaron como reloj después de eso. Sin disculpas, sin titubeos, solo listas. La guardería volvió a subir. El coche necesita llantas. Emiliano tiene una excursión escolar. Su tono no tenía malicia, solo certeza, como si mi ayuda fuera solo otra factura que la vida exigía. La primera vez que olvidó decir gracias, lo noté. La tercera, fingí que no. Tomás comenzó a retirarse de las conversaciones por completo. Cuando colgaba sus ojos me seguían silenciosamente por las en habitación llenos de preocupación que ya no expresaba. Una vez dijo: «Estás haciendo más de madre ahora que cuando era niña». Sus palabras dolieron porque eran ciertas. Aún así, cada vez que me cuestionaba, escuchaba la voz de Emiliano de fondo. En esas llamadas su risa brillante mientras gritaba: «¡Abuela!». Y eso bastaba para calmar mis dudas. Me decía que ya no ayudaba a Marina. Ayudaba a él. Los fines de semana cuando lo dejaba corría directo a mis brazos con el cabello oliendo a sol y polvo de parqué. Hablaba de su semana, me mostraba dibujos, construía torres en la alfombra del salón. Cuando reía, el sonido llenaba cada rincón vacío de la casa. A veces Tomás nos miraba desde el porche sonriendo, aunque veía la tristeza en ello. Después de que Emiliano se dormía, decía suavemente: «Es por él que sigues haciéndolo, ¿verdad?». Nunca respondí. No necesitaba hacerlo. En algún momento dejé de notar cuánto gastaba o qué perdíamos. La cuenta de ahorros que construimos durante 40 años se adelgazaba. Las vacaciones desaparecieron del calendario. Pero me decía que estaba bien, el dinero se podía recuperar. La familia no. Y aún así, un pequeño dolor persistente comenzó a echar raíces en mí, del tipo que viene de amar sin equilibrio. Cada cheque que firmaba llevaba menos calor, cada conversación con Marina un poco más de distancia. La gratitud se había desvanecido, reemplazada por expectativa, y aún así lo llamaba devoción. Mirando atrás, esa fue la ilusión más cruel de todas, que la bondad dada lo suficiente podía sustituir el amor que había dejado de ser correspondido. La risa de Emiliano tenía la habilidad de suavizar todo. No importaba cuán pesada se sintiera la semana, cuán tensas se volvieran las llamadas con Marina en el momento en que cruzaba la puerta principal.
El aire parecía aligerarse. Siempre llegaba con su pequeña mochila y ese carrito rojo de juguete apretado en la mano. Una cosa de plástico desgastada por llevarla así a todas partes. «Abuela sigue siendo rápido», anunciaba orgulloso haciéndolo rodar por el pasillo, las ruedas chirriando levemente. Yo fingía sorprenderme cada vez, jadeando cuando volaba por la alfombra, aunque veía el chip en una rueda que lo hacía desviarse ligeramente a la izquierda. Él reía y lo corregía con la paciencia que solo un niño tiene. Los fines de semana con él se convirtieron en nuestro ritmo. Los sábados por la mañana eran de hotcakes y caricaturas. Después del desayuno, Tomás lo llevaba al parque mientras yo preparaba una canasta jugo, galletas y la pequeña manta, que Emiliano llamaba su pista de carreras. A veces los miraba desde el porche, la figura alta de Tomás inclinándose para seguirle el paso a su nieto, el carrito resonando en el bolsillo de Emiliano con cada paso. En el parque, Emiliano organizaba sus carreras en la banca junto a mí. «Este eres tú, abuela», decía señalando el carrito rojo rayado. «Siempre ganas». Luego elegía un carrito más lento para él, haciendo ruidos dramáticos de motor, fingiendo perder y aplaudiendo de todos modos. No creo que se diera cuenta de que verlo era la única victoria que necesitaba. A veces durante esas tardes, Marina llamaba su tono cortante, eficiente. «Se está portando bien, ¿verdad? No lo están consintiendo», decía medio en broma, medio acusando. Yo sonreía al teléfono ignorando el frío en su voz. «Está bien, cariño. Solo juega con sus carritos». Siempre había una pausa después de eso, un silencio que antes estaba lleno de calor. Esperaba que preguntara cómo estaba, pero nunca lo hacía. Cuando terminaba la llamada guardaba el teléfono y me enfocaba en el parloteo de Emiliano, dejando que su voz pequeña ahogara el dolor que dejaba la ausencia de Marina. Por las noches le leía cuentos, los mismos libros ilustrados de los que nunca se cansaba. Se acurrucaba contra mí con el carrito bajo la almohada, como si incluso en sueños necesitara saber que estaba cerca. A veces susurraba preguntas que me rompían el corazón de formas que no entendía. «Abuela, ¿por qué mamá está tan cansada siempre? Todavía le gustan los hotcakes». Le acariciaba el cabello y le decía que sí que lo amaba más que a nada. No era mentira exactamente, pero la verdad era más dura. El agotamiento de su madre se había convertido en distancia, y la distancia en algo más frío. Cuando Marina venía a recogerlo los domingos por la tarde, siempre tenía prisa. «Gracias, mamá», decía asomándose en la puerta, pero sin entrar del todo. Sus ojos se posaban en el carrito en la mano de Emiliano. Luego se desviaban como si le recordaran algo que no podía enfrentar. La última vez que se fue, apenas esperó a que él abrochara su cinturón antes de arrancar. Me quedé en el porche saludando mientras el auto desaparecía por la calle, el sonido de las pequeñas ruedas del carrito aún resonando débilmente en mi mente. Esa noche, al limpiar la habitación de invitados, encontré un segundo carrito bajo la almohada, uno azul olvidado. Lo puse en la mesita junto a la foto nuestra en el parque, sin saber que en los meses por venir, ese pequeño carrito rojo en su bolsillo volvería a mí de una forma que nunca imaginé. La conversación comenzó de manera inocente, una tarde de enero, con nieve rozando las ventanas, el mundo envuelto en un silencio suave. Estaba doblando ropa cuando sonó el teléfono. El nombre de Marina apareció en la pantalla y un pequeño nudo de esperanza se apretó en mi pecho. Tal vez quería hablar de Emiliano, o solo saber cómo estaba. Esas eran las llamadas que más extrañaba, las comunes. Mamá comenzó alegremente: «Encontré algo increíble para Emiliano. Te va a encantar». Su voz tenía esa emoción practicada que solía usar cuando presentaba ideas en el trabajo. Sonreí a pesar de mí. «Cuéntame». «Es una academia privada», dijo su tono rápido, casi ensayado. «Clases pequeñas, tutorías personalizadas, programas fuertes contra el bullying.
Él florecería ahí. Hasta tienen talleres de robótica para su edad. Suena maravilloso. Dije y lo decía en serio. Cualquier cosa que pudiera darle a Emiliano un mejor comienzo valía la pena escuchar. Marina no se detuvo. El trimestre de primavera comienza pronto. Si lo inscribimos ahora puede quedarse hasta primaria. Solo necesito un poco de ayuda con la colegiatura. ¿Cuánto? Pregunté, aunque una parte de mí ya temía la respuesta. Dudó lo suficiente para ponerme nerviosa. 15.000 pesos este semestre, dijo. Y luego apresuró. Sube a 18.000 el próximo año completo. Pero eso incluye todo. Libros, actividades, uniformes. No es tan caro. Mi corazón se hundió. 18.000 pesos. Presioné mi palma contra la mesa como para estabilizarla. Eso es... mucho, Marina. Lo sé, dijo rápidamente. Pero es por su futuro. Siempre me dijiste que la educación es una inversión. Intenté mantener mi voz firme. Lo es. Pero ese dinero significaría tocar nuestros ahorros para el retiro. Tal vez podríamos buscar programas de becas... Oh, mamá interrumpió lo bastante cortante como para cortar mi frase. Lo están acosando. La escuela pública ya no es segura. Esto lo resolvería. Sus palabras golpearon mi punto más débil, el miedo por un niño. Aún así, algo no cuadraba. Emiliano nunca mencionó problemas en la escuela. Cuando lo recogí el fin de semana pasado, estaba riendo con amigos, orgulloso del muñeco de nieve que construyeron en el recreo. «¿Está bien?», pregunté. Nunca dijo nada de eso. Su voz se suavizó casi demasiado. «No quiere preocuparte. Me cuenta cosas que no le dice a nadie más». Quise creerle, pero una leve duda comenzó a moverse. «Déjame pensarlo», dije lentamente. Hubo una larga pausa. «Entonces ese es un no». No respondí con cuidado. «Es ser responsable. Hablemos primero con su maestra. Tal vez hay opciones que no hemos considerado». Otro silencio, este más largo, más frío. Cuando finalmente habló, su tono había cambiado por completo. «Siempre dices que la familia es lo primero, mamá. No sabía que eso significaba que tus ahorros iban antes que tu nieto». «Marina», dije suavemente. «No se trata de eso. Solo necesito tiempo para...». Pero la línea se cortó antes de que terminara. Me senté en la mesa de la cocina con el teléfono aún en la oreja, mirando la escarcha formándose en la ventana. En 50 años de matrimonio y 70 de vida, había aprendido que el silencio tiene muchas formas, algunos pesados con duelo, otros filosos con enojo. Este era ambos. Cuando Tomás entró sacudiendo nieve de su chamarra, se detuvo al ver mi rostro. «¿Pidió algo otra vez?». Asentí. «Escuela privada. 18.000 pesos». Exhaló lentamente, dejando sus guantes en la encimera. «¿Y qué dijiste?», dudé solo un momento. «No». Sus ojos se suavizaron con alivio. «Entonces déjala estar molesta. Tal vez finalmente aprenda a valerse por sí misma». Quise creerle, pero mientras la luz de la tarde se desvanecía, una opresión se instaló en mi pecho. Pensé en la voz de Marina, cómo el calor se volvió hielo tan rápido. Y me di cuenta de que algo pequeño pero final había cambiado entre nosotras. Esa noche no pude dormir. La casa se sentía distinta, resonando de una manera que no lo había hecho antes. En algún lugar más allá de nuestra calle silenciosa, el teléfono que alguna vez fue mi conexión con mi hija estaba ahora en sus manos, tan callado como la nieve cayendo afuera. No pasó de golpe. La distancia se coló lentamente, silenciosa como la escarcha extendiéndose por un cristal. El fin de semana después de nuestra discusión, Marina mandó un mensaje diciendo que Emiliano había atrapado un resfriado. «Vendremos la próxima semana», dijo. Su tono era educado, distante del tipo que envías a un extraño, al que aún le debes un favor. El siguiente fin de semana dijo que tenía una fiesta de cumpleaños. Luego, tarea. Luego nada. Cada vez me decía que era temporal. Solo necesitaba espacio. La gente se enfría, luego regresa. Las madres creemos eso es como sobrevivimos al desamor. Pero las semanas se alargaron. Las llamadas no eran contestadas, los mensajes quedaban sin leer.
Tomás me miraba desde el otro lado de la mesa y decía suavemente: «Tal vez dale tiempo». Asentía, aunque algo dentro de mí susurraba que el tiempo era exactamente lo que ella usaba para construir el muro más alto. Para febrero la casa se sentía demasiado callada. Los carritos de juguetes seguían en un pequeño tazón en el aparador, uno rojo, uno azul, como pequeños fantasmas de risas. Comencé a hornear los fines de semana como si el olor a panecillos de canela pudiera llegarle a mi nieto por el aire. Hacía una docena, luego los envolvía con cuidado y los dejaba en el congelador. Todavía están ahí alineados como promesas que nunca pude cumplir. Una tarde tras 3 semanas de silencio, manejé al supermercado para mantenerme ocupada. Los pasillos estaban casi vacíos, solo el suave murmullo de los carritos sobre el linóleo. Estaba alcanzando un cartón de leche cuando lo escuché la risa de Emiliano. Ese sonido lo habría reconocido en cualquier parte. Me giré y ahí estaba al final del pasillo sosteniendo una caja de cereal, sonriendo hacia Marina. Su cabello estaba más largo, sus mejillas más redondas. Por un segundo todo dentro de mí se alzó. Emiliano, llamé suavemente sin querer asustarlos. Levantó la vista, me vio y su rostro se iluminó. Soltó la caja y corrió directo a mis brazos. Sentí su pequeño cuerpo presionarse contra mí, cálido y real. «Abuela, te extrañé». No me di cuenta de que lloraba hasta que sentí la humedad en su hombro. Yo también, pequeño, susurré besando su cabello. Entonces la voz de Marina cortó el momento, aguda, demasiado alta para el pasillo silencioso. «Emiliano». «Vamos». Dudó confundido, aferrándose más fuerte. «Pero quiero mostrarle a la abuela». Ahora, dijo su mano apretando su brazo. Lo jaló hacia atrás, su expresión tensa, entre enojo y miedo. Estamos tarde. Nuestros ojos se encontraron solo por un segundo. Los suyos eran fríos y legibles. No me dijo ni una palabra, ni siquiera un hola. Quise preguntar por qué esto, por qué tan cruel, pero las palabras no vinieron. Solo me quedé ahí, viéndola arrastrar el carrito con su hijo, mirando por encima del hombro, hasta que doblaron la esquina y desaparecieron. Debo haber estado ahí más tiempo del que pensé, porque un empleado se acercó a preguntar si necesitaba ayuda. Negué con la cabeza, empujé mi carrito vacío a la caja más cercana y salí sin comprar nada. En el estacionamiento me senté en el auto y miré el volante. El mundo fuera del parabrisas parecía borroso, como si estuviera bajo el agua. Pensé en ese momento la mano de mi hija, en el hombro de su hijo, sus ojos fijos, en cualquier parte menos en mí. Y algo se rompió dentro. Tomás me encontró ahí cuando finalmente llegué a casa con los ojos hinchados, las compras olvidadas. No preguntó qué pasó. Solo se sentó a mi lado en el sofá, puso su brazo alrededor de mis hombros y me dejó llorar hasta que no quedó nada que decir. Esa noche entendí qué era realmente el silencio. No la ausencia de sonido, sino la retención deliberada del amor. Y Marina lo había dominado. Pasaron 2 meses sin una palabra. Para cuando llegó marzo casi había dejado de revisar mi teléfono cada mañana. El silencio pasó de ser agudo y apagado, como un moretón que ya no duele pero nunca sana del todo. Me ocupé con cosas pequeñas, organizar cajones, trasplantar plantas, hornear más de lo que Tomás y yo podíamos comer. La vida se redujo a hábitos callados. Entonces, una tarde de jueves sonó el teléfono. No reconocí el número al principio. Cuando contesté y escuché su voz alegre, familiar, sin reservas, me quedé helada. «Hola, mamá». El tono de Marina era jovial, casi juguetón. «Estaba pensando en ti». Por un momento no encontré palabras. Había soñado con esa llamada, imaginándola de 1000 formas, ninguna tan casual. «¿Marina?» Sí, rió ligeramente como si nada hubiera pasado. «¿Cómo estás? ¿Cómo está papá Emiliano? No para de hablar de ti últimamente». El sonido de su voz era como el sol en un lago congelado, hermoso, pero frágil, a punto de romperse. «Estamos bien», dije lentamente. «Los he extrañado a ambos». «Lo sé», respondió rápido, más suave ahora. «Las cosas se complicaron por un tiempo. No lo manejé bien. La disculpa,
o lo que pasó por una me tomó desprevenida. Presioné el teléfono más cerca. «Solo quiero que dejemos esto atrás», dije. «Sea lo que sea. Por eso llamé», dijo las palabras saliendo más rápido ahora. «La prima de Carla tiene una cabaña en el norte cerca de un lago, en la sierra de Chihuahua. Es hermosa. Nos la ofreció para un fin de semana largo y pensé, ¿y si vamos todos juntos? Tú, papá, yo y Emiliano. Solo unos días para relajarnos, reiniciar, ser familia otra vez». Carla. No había oído ese nombre en meses. Era una amiga de Marina de su antiguo trabajo, del tipo que siempre parecía estar manejando oportunidades que nunca se concretaban. Recordé su sonrisa filosa en una fiesta navideña, una vez cálida pero vigilante. Aún así, la invitación despertó algo esperanzador en mí. «Suena encantador», dije demasiado rápido. «¿Estás segura?» «Absolutamente. Emiliano estaría emocionado. No para de preguntar cuándo te verá». «No creerías cuánto ha crecido». Su voz se suavizó de nuevo, golpeando justo donde sabía que dolería y sanaría a la vez. «Siempre has sido nuestro ancla, mamá. Quiero que las cosas se sientan normales otra vez». Me senté en la mesa de la cocina con el borde del alivio atrapado en mi pecho. «Me encantaría», susurré. «Perfecto, planeemos para el próximo fin de semana», dijo. «La cabaña está libre entonces y el clima será hermoso. Yo me encargo de los detalles, no te preocupes por nada». Después de colgar me quedé ahí mucho tiempo con el teléfono aún tibio en mi mano. La cocina estaba silenciosa salvo por el tic-tac del reloj y el leve zumbido del refrigerador. Tomás entró secándose las manos con un trapo. «¿Quién era Marina?», dije aún medio incrédula. «Quiere que vayamos de viaje, con Emiliano». Hizo una pausa estudiándome. «De la nada», asentí sonriendo a través de lágrimas que no esperaba. «Dijo que quiere reconectar». Tomó un respiro lento, luego sonrió levemente. «Tal vez es bueno. Tal vez está lista para empezar de nuevo». Quise creerle. Dios, cuánto quise. Quise pensar que después de todo el silencio, el dolor, los años de desequilibrio, podríamos volver a algo simple. Una familia compartiendo café, en un porche nuestro nieto cazando luciérnagas. Marina riendo a mi lado como solía hacerlo. Esa noche revisé las cosas viejas de Emiliano, empacando una pequeña bolsa ropa extra, su libro favorito, el carrito rojo que dejó hace meses. La idea de verlo de nuevo hacía que mi corazón latiera con una alegría que no sentía en años. Aún así, al cerrar la bolsa, una leve inquietud se movió bajo el alivio, algo callado y sin forma, como un susurro que no puedes atrapar del todo. Me dije que era solo precaución, el remanente de un dolor antiguo. Y cuando apagué la luz, intenté silenciarlo. Porque el amor, una vez dado, no olvida cómo esperar. Marina llegó un jueves por la tarde, justo cuando la luz se desvanecía en el patio. El cielo tenía ese color magullado del invierno, mitad azul, mitad dorado. Y por un momento, parada en la puerta, parecía más joven, como la niña que subía corriendo los escalones después de la escuela, con las mejillas sonrojadas, historias saliendo, antes de que soltara su mochila. Mamá dijo sin aliento, sonriendo demasiado. Solo quería dejar esto antes del viaje. En sus manos había una pequeña bolsa azul de viaje. Verla hizo que mi pulso se acelerara por razones que no podía nombrar. «¿Qué es esto?» «Solo la pijama de Emiliano y su manta favorita», dijo rápido, dejándola en la silla junto a la puerta. «Pensé que sería más fácil si la empacabas con tus cosas». Su tono era alegre, casi ensayado. La luz del porche se reflejaba en los mechones dorados de su cabello, pero sus ojos saltaban del suelo a mi rostro. Y de vuelta. Me dije que era solo culpa por nuestro reciente silencio. «Qué considerado de tu parte», dije forzando calor a mi voz. «Estamos emocionados. Será bonito estar todos juntos otra vez». «Exacto», respondió con una risa rápida y nerviosa. «Un poco de aire fresco, un poco de paz. Carla dijo que la cabaña es perfecta en esta época. Su prima la mantiene equipada con todo». Al escuchar ese nombre, algo en mí se tensó.
¿Has vuelto a ver a Carla? Marina agitó una mano. No mucho. Solo ayudó con los arreglos. Ha sido increíble, de verdad. Se encargó del depósito, coordinó todo. Asentí lentamente, pero sus palabras rozaron algo inquieto dentro de mí. Marina nunca había sido de las que dejaban que otro tomara el control. No desde pequeña. Eso es generoso de su parte, dije. ¿Lo es? Su sonrisa titubeó, luego se estabilizó. Bueno, los dejo terminar la cena. Saluda a papá de mi parte. Llamaré mañana con las indicaciones. Cuando la puerta se cerró, me quedé ahí un largo momento escuchando el eco de sus pasos desvanecerse por el porche. La bolsa estaba junto a la silla, inocente e inmóvil. Tomás entró desde la cocina secándose las manos con un trapo. Dejó algo para Emiliano, dije. Solo sus cosas para el fin de semana. Se inclinó, la levantó con una mano y sonrió. Pesa más que una pijama. Intenté reír, pero salió débil. Seguro empacó la mitad de sus juguetes. Sabes cómo es. Siempre lista para todo, dijo, dejándola de nuevo con suavidad. Al menos está haciendo un esfuerzo, Elvira. Eso es lo que cuenta. Asentí, aunque la palabra esfuerzo quedó extrañamente en el aire. Después de que volvió a la cocina me encontré mirando el cierre, la curva brillante bajo la luz. Era algo tan simple, una bolsa para un fin de semana infantil, pero cuanto más la miraba, más algo en mí retrocedía. Más tarde, esa noche cuando Tomás dormía, regresé al salón. La casa estaba oscura salvo por el resplandor de la luz del porche entrando por la ventana. Toqué el asa de la bolsa con intención de moverla y me congelé al percibir un leve olor metálico bajo el suavizante de telas y el plástico. Retiré mi mano y me quedé quieta un momento, respirando lentamente hasta que la sensación pasó. Me dije que lo estaba imaginando, nervios viejos, nada más. Apagué la luz, dejé la bolsa donde estaba y fui a la cama prometiéndome dejar de pensar de más. Pero incluso al dormirme, no podía sacudirme la leve y tambaleante idea de que la paz, cuando es forzada, siempre se siente más pesada de lo que debería. Partimos antes del amanecer, el auto empacado con cuidado, el aire aún fresco con olor a escarcha. Tomás conducía mientras yo estaba a su lado, con un termo de café calentándome las manos. La carretera estaba silenciosa con esa calma que pertenece a las primeras horas de la mañana, cuando el mundo aún no decide despertar. Intenté dejar que el ritmo del camino me estabilizara, creer que este viaje sería el nuevo comienzo que Marina prometió. Detrás de mí, la bolsa azul descansaba contra el asiento. Me había dicho no pensar en ella, no dejar que la inquietud de anoche nublara lo que debería ser una mañana feliz. Marina había sonado tan sincera por teléfono, su risa fácil, sus palabras suaves. Solo unos días juntos, mamá. ¿Será bueno para todos? Quería que eso fuera cierto. Tomás tomó mi mano en un momento dándole un suave apretón. «Estás callada», dijo. Solo cansada mentí. El sol estaba saliendo cuando sonó el teléfono. La pantalla se iluminó con el nombre de Marina. Mi estómago se apretó mientras contestaba. Mamá, dijo su voz baja sin aliento como si hubiera estado corriendo. «Tienes la bolsa contigo, ¿verdad, la azul?» «Sí», dije lentamente mirando por encima de mi hombro. «Está aquí». «¿Por qué?» Hubo una pausa lo bastante larga para escuchar el leve zumbido del viento a través de su auto. «Bien, solo no la abras. ¿De acuerdo?» Fruncí el ceño. «Marina, ¿de qué hablas?» «Solo prométeme», dijo demasiado rápido. «Es importante. Lo entenderás después». Su voz tembló en esa última frase. Me quedé congelada, el aire entre nosotras lleno de estática. Tomás me miró con las cejas fruncidas. «¿Qué pasa?», articuló, pero no pude responder. «Marina», dije con cuidado. «Me estás asustando». «No, mamá, está bien». Intentó reír, pero se quebró en medio. «Todo está bien». Solo sus palabras titubearon, reemplazadas por un suspiro tembloroso. «Te quiero». Era una frase que no había dicho en años. No casualmente, no sin que se lo pidiera. El sonido tan repentino y deliberado me hizo contener el aliento. «Marina», comencé, pero la línea se cortó. El silencio que siguió fue ensordecedor.
Los nudillos de Tomás se blanquearon en el volante. ¿Qué fue eso? No podía hablar. El calor se drenó de mis manos. Repetí el sonido de su voz, la calma forzada, el aliento tembloroso, la dulzura antinatural, en esas últimas 3 palabras. No la abras. Afuera el paisaje pasaba borroso, árboles pálidos parpadeando en la fría luz de la mañana. Sentí un pulso agudo de temor, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente se negaba a ver. Mis dedos se cerraron contra la tela de mi abrigo, las uñas clavándose en mis palmas. Pidió que no abriera la bolsa. Susurré finalmente. Tomás giró la cabeza ligeramente con confusión en sus ojos, pero yo ya miraba atrás. La bolsa estaba inmóvil, las correas torcidas como si alguien las hubiera agarrado con fuerza. Cuanto más la miraba, más fuerte latía mi corazón, hasta que llenó el auto como un segundo motor. El horizonte adelante brillaba a lo lejos, pero todo lo que podía sentir era el frío extendiéndose por mi pecho. No era el aire. Era algo más profundo, un instinto antiguo y certero, susurrando que lo que fuera que esperaba en esa bolsa no estaba destinado a que lo cargara. Los kilómetros entre nosotros y la frontera se reducían con cada minuto. Tomás tarareaba suavemente sin darse cuenta de lo fuerte que apretaba el reposabrazos. Mis ojos seguían yendo al asiento trasero, a la bolsa azul, que parecía zumbar con su propio pulso callado. No la abras, había dicho. Esas palabras se habían enraizado en mi mente, repitiéndose con cada latido de mi corazón. El tono de su voz no había sido una advertencia, había sido miedo. Tomás, dije, mi voz temblando. Creo que debemos detenernos. Me miró rápido. ¿Por qué? No puedo explicarlo. Mis dedos se clavaron en la tela de mi abrigo. Por favor, detente. No preguntó de nuevo. Desvió el auto hacia un acotamiento cerca de una gasolinera, el ruido de los camiones resonando a lo lejos. Cuando nos detuvimos, el silencio fue tan agudo que dolía. Me giré en el asiento mirando la bolsa. El cierre captaba el sol, un brillo común nada más, y aún así se sentía amenazante. Mis manos se movieron antes de que mi mente pudiera detenerlas. Elvira, dijo Tomás suavemente, su voz baja y firme. No tienes que hacerlo. Sí tengo. El sonido del cierre fue lento, deliberado. Un rasguño que llenó el silencio. Dentro la capa superior parecía inofensiva la pijama de Emiliano. Doblada un par de calcetines, el pequeño libro de cuentos que le di la Navidad pasada. Metí la mano rozando la tela. Entonces sentí algo rígido debajo de la ropa. Aparté la pijama. Apilados cuidadosamente envueltos en capas de plástico transparente, había pequeños paquetes rectangulares, 4 de ellos. Densos uniformes sellados fuerte. Por un segundo mi mente se negó a registrar lo que veía. Luego el olor llegó agudo, químico, fuera de lugar entre las cosas suaves de un niño. Mi garganta se cerró. La voz de Tomás llegó suavemente detrás de mí. Elvira, dime que eso no es... No sé, susurré aunque lo sabía. Claro que lo sabía. No vives 70 años en este mundo sin reconocer el peligro cuando se sienta en tu regazo, disfrazado de inocencia. Se acercó más su mano rozando mi hombro. Su expresión se endureció en cámara lenta, primero confusión, luego incredulidad, luego una furia tan profunda que apenas encontraba palabras. Tu hija puso eso en nuestro auto, dijo finalmente. Miré los paquetes, mi pulso martillando. Un recuerdo destelló Marina llorando en nuestra cocina hace 6 meses, diciendo: «Es solo temporal, mamá. Carla me está ayudando a Setsa a encontrar un trabajo extra. No le digas a papá, solo se preocupará». La forma en que evitó mis ojos esa noche. El olor extraño en su abrigo cuando me abrazó al despedirse. No quise creer que significara algo más oscuro. Pero ahora, sentada en ese auto con la evidencia frente a mí, todo encajó como una ecuación cruel que ignoré demasiado tiempo. Presioné mi mano contra mi boca intentando estabilizar el temblor. Iba a usarnos, dije finalmente. A mí. Los ojos de Tomás se quedaron en el horizonte. Para cruzar la frontera, murmuró. Sabía que nunca revisarían tu bolsa.
El mundo fuera del parabrisas se nubló. La nieve que empezaba a caer parecía limpia, despiadadamente limpia. Pensé en la risa de Emiliano, en cómo Marina me miró cuando me dio la bolsa, sonrisa tensa, demasiado brillante. El instinto de madre me había advertido entonces y lo había enterrado bajo el anhelo. Cerré la bolsa, mis manos temblando. El sonido fue final, como cerrar una puerta que nunca volvería a abrirse. Tomás encendió el motor. Su voz cuando habló era calma y fría. «Vamos a casa», asentí mirando al frente. La bolsa estaba entre nosotros en el asiento trasero, pequeña y silenciosa, pero más pesada que cualquier cosa que hubiera cargado. El camino al sur fue callado. Afuera el cielo se oscureció hacia el gris, y cada kilómetro que poníamos entre nosotros y esa frontera se sentía como alejarnos de una vida que ya no reconocía. En lo profundo algo se abrió un duelo, no solo por las elecciones de mi hija, sino por la mujer que había sido antes de este momento, la que pensó que el amor era suficiente para mantener a cualquiera a salvo. Para cuando doblamos hacia la calle de Marina, el sol ya estaba abajo derramando una luz cobriza sobre las casas silenciosas. Mis manos descansaban en mi regazo aún temblando por el viaje, aunque mi mente se había vuelto perfectamente quieta. Tomás no había hablado en casi una hora, pero su presencia, a mi lado, sólida y móvil, era lo único que me mantenía entera. La casa de Marina apareció al final de la calle, una colonial, ordenada con persianas claras y macetas que nunca regaba. Había 2 autos en la entrada. Uno era el suyo. El otro, me di cuenta con un nudo en el estómago, era de Carla. Ella estaba ahí. Tomás estacionó en la acera. Por un momento ninguno se movió. La bolsa azul estaba entre mis pies, cerrada, testigo silencioso de todo lo que se había roto en nuestra familia. Tomé un respiro lento, desabroché mi cinturón y salí. La puerta principal se abrió antes de que la alcanzara. Marina estaba en el marco, pálida y con los ojos muy abiertos. Mamá dijo con voz tensa: «¿Por qué están detrás de ella?». Apareció Carla con los brazos cruzados, los ojos saltando hacia el auto donde Tomás esperaba. Incluso ahora se movía como alguien listo para mentir antes de que le preguntaran. Dejé la bolsa suavemente en el porche. «Dejaste esto en nuestra casa», dije. Mi voz era calma, casi demasiado. Marina se congeló. Por una fracción de segundo su rostro se desmoronó. Miedo, culpa, incredulidad destellando en él. «Mamá, espera», dijo rápido, dando un paso adelante. «No entiendes». «Entiendo perfectamente», respondí. «Ibas a usarme para llevar esto al otro lado de la frontera». Su boca se abrió. Luego se cerró. «No es lo que parece», susurró su voz temblando. La voz de Carla cortó aguda detrás de ella. «Fue un error». «¿Sí?» «No teníamos opción. Debemos mucho dinero. Dijeron que solo era entregar algo pequeño, nada que lastimara a nadie. Nada que lastimara a nadie». La voz de Tomás interrumpió desde los escalones. Sus ojos, usualmente tan amables, se habían vuelto de acero. «Habrías mandado a tu madre a la cárcel». Las manos de Marina volaron a su rostro. «No pensé que creí que estaría bien. Juro que iba a decírtelo». «¿Cuándo?», pregunté quedamente. «Antes o después de que la policía me llamara desde un puesto fronterizo». Su sollozo rompió el último pedazo de quietud en el aire. Se hundió en el suelo del porche abrazando sus rodillas, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Mamá, por favor». «No quise». «Lo sé», dije suavemente, y por primera vez lo hice. Sabía exactamente qué quería decir. No quiso hacer daño, quiso desesperación. Pero la desesperación envuelta en engaño aún envenena todo lo que toca. Carla alcanzó el brazo de Marina susurrando algo urgente. Marina la sacudió con los ojos rojos. «Podemos arreglarlo», dijo casi para sí misma. «Lo devolveremos nosotros». «No hay nada que arreglar», dijo Tomás. Di un paso adelante poniendo mi mano sobre la bolsa una última vez. «Elijo amarte», dije mirando a mi hija. «Pero no a este costo». Me miró con los ojos llenos de duelo, de vergüenza, tal vez de comprensión. «Mamá», sacudí la cabeza suavemente.
Ahora tendrás que asumir la responsabilidad. Lo que venga es tuyo para cargar. El silencio que siguió fue largo y hueco. Un viento recorrió la calle, esparciendo hojas secas por el porche. Me giré y caminé de vuelta al auto sintiendo el peso del brazo de Tomás, estabilizándome mientras subía. En el retrovisor vi a Marina arrodillada junto a la bolsa azul, sus hombros temblando Carla, paseando detrás de ella. Por un instante fugaz, quise regresar, consolar, perdonar, fingir. Pero la parte de mí que siempre la había rescatado, finalmente, se había detenido. Mientras nos alejábamos, no miré atrás otra vez. El sol se hundió bajo los árboles y la casa detrás de nosotros desapareció en la oscuridad que llegaba. La mañana después de la confrontación, el mundo lucía igual, pero yo ya no. La luz del sol aún se filtraba suavemente por la ventana de la cocina, cayendo sobre la mesa donde solía escribir cheques para las cuentas de Marina. Solo que ahora el talonario había desaparecido, y en su lugar había una libreta legal, una pluma y una lista que escribí con letra firme y deliberada. Transferencia bancaria. Autorización de tarjeta de crédito. Cofirma del seguro. Cuenta de emergencia. Uno por uno los taché. La primera llamada fue al banco. Mi voz no tembló ni una vez. Quiero quitar el nombre de mi hija de todas las cuentas secundarias, dije. La mujer al otro lado confirmó mi identidad educada pero impersonal, sin saber que estaba cortando algo invisible pero vital. Luego vino la compañía de tarjetas de crédito. Luego los pagos de servicios. Luego el correo silencioso a mi abogado, un hombre llamado Roberto Leiva, que nos ayudó con nuestros testamentos hace años. En una hora me devolvió la llamada. Elvira dijo suavemente: «Leí tu mensaje. Redactaré una declaración formal para ti y Tomás, algo que deje claro que no sabían ni estaban involucrados en sus acciones. También prepararé documentación para remover el acceso financiero de cualquier recurso compartido. Es desagradable, pero es el paso correcto». Su tono era amable pero profesional. La voz de alguien que había visto a demasiadas familias deshacerse por un amor sin límites. ¿Pueden venir esta tarde a firmar? Sí, dije. Ahí estaremos. Cuando colgué encontré a Tomás en la puerta, observándome en silencio. Su rostro estaba marcado por el cansancio, pero había algo más firme en sus ojos, algo como alivio. «Estás haciendo lo que había que hacer», dijo. «Sigue sintiéndose cruel», murmuré, como si la estuviera abandonando. Se acercó tomando mis manos en las suyas. «No la estás abandonando, Elvira. Finalmente la dejas enfrentarse a sí misma. Hay una diferencia». Fuimos a la oficina del abogado después del almuerzo. Roberto nos recibió en una pequeña sala de juntas, con una pila ordenada de papeles frente a él. Cada documento se sentía más pesado de lo que debería, aunque solo era papel y tinta. Tomás leyó cada línea. Yo firmé con una mano que apenas tembló. «Esto los protegerá», dijo Roberto suavemente cuando terminamos. «Y puede con el tiempo ayudarlas a entender las consecuencias de lo que hizo. Pero por ahora necesitan distancia legal, financiera, emocional. Permítanse respirar». Cuando salimos de su oficina, el cielo se había nublado del tipo de gris que difumina la línea entre la tarde y la noche. Miré las gotas de lluvia deslizarse por el parabrisas, mientras Tomás conducía el sonido rítmico, casi purificador. En casa preparé té y abrí mi diario. Mi letra titubeó un poco al principio. Luego se estabilizó. Se siente como una traición al revés. No la estoy traicionando, estoy traicionando la costumbre de salvarla. La versión de mí que pensó que el amor significaba protegerla de toda consecuencia. Hice una pausa mirando las palabras. No me consolaban, pero se sentían ciertas. Tomás entró a la cocina poniendo su taza junto a la mía. «¿Cómo se siente?», preguntó suavemente. Pensé por un largo momento. «¿Como estar en una playa después de una tormenta larga?», dije. «Todo sigue roto, pero finalmente puedo ver el horizonte otra vez».
Tomó mi mano por encima de la mesa y por primera vez en meses me permití respirar sin esperar la próxima crisis. La línea había sido trazada no con enojo, sino con paz. Y por primera vez se mantuvo. Era una mañana gris cuando llegó la llamada, uno de esos días sin color cuando el aire se siente demasiado quieto. Estaba en la mesa de la cocina revisando correo que ya no me importaba cuando sonó el teléfono. Tomás estaba afuera podando los setos, su tarareo leve a través del cristal. Señora Montes. La voz al otro lado era masculina, firme, pero formal. Habla el oficial Herrera de la patrulla fronteriza. Mi mano se enfrió alrededor del auricular. Sí, dije quedamente. Llamo respecto a su hija Marina Montes y una mujer identificada como Carla Quiroz. Fueron detenidas esta mañana en el cruce de San Luis Río Colorado, intentando transportar sustancias controladas a Estados Unidos. La nombraron como contacto de emergencia. Las palabras eran tranquilas, practicadas. Las escuché como si describieran la tragedia de alguien más. Entiendo, dije finalmente. Mi voz sonaba más vieja, como si perteneciera a alguien que había vivido muchas vidas. ¿Están a salvo, señora? En custodia. No hubo resistencia. A salvo. La palabra me pareció cruelmente fuera de lugar. Continuó explicando los siguientes pasos: procesamiento, comparecencias, opciones de defensa. Pero los detalles pasaron sobre mí como viento entre árboles. Le agradecí por llamar, anoté el número de caso en un pedazo de papel y colgué. Por un largo momento solo me quedé ahí, mirando mis manos. Estaban firmes. Eso me sorprendió. Había imaginado este momento miles de veces, la llamada, la confirmación, el colapso final. Pero cuando llegó, no hubo lágrimas. El duelo ya se había pasado días atrás en ese porche, cuando dejé la bolsa azul a sus pies. Tomás entró limpiándose las manos con una toalla. Me miró y se congeló. «¿Ha pasado, verdad?» Asentí. Las atraparon en la frontera. Dejó la toalla y cruzó hacia mí. Por un momento solo estuvimos ahí, el silencio entre nosotros pesado, pero no insoportable. Luego puso su mano suavemente en mi hombro. «Hiciste todo lo que pudiste, Elvira». Cerré los ojos. Eso es lo que duele, que nunca fue suficiente. Nos sentamos juntos un largo rato. Afuera el viento se levantó susurrando entre los árboles y pensé en Marina de niña descalza en el patio, el cabello enredado con hojas riendo, mientras Tomás la perseguía por los aspersores. El recuerdo era tan brillante que casi dolía sostenerlo. Por la tarde el oficial Herrera llamó de nuevo con la confirmación formal: cargos presentados, fianza negada. Habló con cuidado, como pesando cada palabra. «Lamento por lo que están pasando, señora. Sé que debe ser difícil». «Difícil», repetí suavemente. Esa es una palabra para describirlo. Después de colgar fui a la ventana. Las nubes comenzaban a romperse, una franja tenue de dorado, extendiéndose por el horizonte. Tomás se unió a mí, su mano cálida contra la mía. «Está viva», dijo casi para sí mismo. «Sí», respondí. «Viva. Y tal vez ahora, responsable». Las palabras se sentían pesadas pero no crueles. No había satisfacción en ellas ni sensación de victoria, solo una verdad callada y agotada. Afuera, la luz cambió tocando las copas de los árboles, volviéndolos plateados brevemente antes de que cayera el crepúsculo. Por primera vez en meses no alcancé el teléfono. No había nada más que decir. El mundo ya había hablado. 3 días después del arresto llegó la llamada de protección infantil. La voz de la mujer era tranquila, profesional, pero suavizada por la experiencia. «Señora Montes, como está registrada como familiar más cercano, nos gustaría hablar sobre la custodia temporal de su nieto». Por un momento no pude hablar. El aire parecía diluirse a mi alrededor. «Emiliano», susurré, como si decir su nombre pudiera traerlo a casa otra vez. «Sí, señora. Está con una coordinadora de acogida ahora. Si está dispuesta, podemos comenzar con los trámites de custodia de emergencia hoy». «Estoy dispuesta», dije, y mi voz se estabilizó.
Por favor, tráiganlo a casa. Para la tarde estaba parada en el pasillo escuchando el sonido de un auto entrando al camino. Cuando la puerta se abrió, Emiliano estaba ahí, más pequeño de lo que recordaba, los hombros encorvados bajo una chamarra demasiado grande, sosteniendo el oso de peluche que le di la Navidad pasada. Sus ojos estaban muy abiertos buscando. «Abuela», me arrodillé frente a él con los brazos abiertos. «Estás a salvo ahora, pequeño». Corrió a mi abrazo el sollozo que escapó de él, rompiendo algo que había estado congelado en mí por meses. Lo sostuve hasta que su respiración se calmó, hasta que sus dedos aflojaron su agarre desesperado en mi manga. Tomás entró silenciosamente desde el porche, su rostro pálido con duelo y alivio. «Hola, campeón», dijo suavemente arrodillándose a nuestro lado. «Tu cuarto está listo, hasta tus carritos de carreras». Emiliano lo miró. «El rojo también». «Especialmente el rojo», dijo Tomás. Esa noche lo arropé en la habitación de invitados, la misma que había esperado, vacía desde la última vez que Marina lo dejó. Mantuvo su oso cerca y el pequeño carrito en la mesita, la pintura gastada, pero brillando bajo la luz de la lámpara. La mañana siguiente comenzó como solían hacerlo las mañanas. Tostadas, jugo de naranja, el leve sonido de la radio en la cocina. Emiliano se sentó en la mesa moviendo las piernas, su apetito tentativo, pero real. Empaqué su almuerzo mientras Tomás buscaba su viejo tablero de ajedrez en el armario del pasillo. Por unos momentos nos sentimos como una familia intacta por el desastre. Más tarde me reuní con una trabajadora social llamada Nancy Ruiz en el juzgado. Era eficiente, pero amable, sus documentos ordenados, su actitud cuidadosa. «Es temporal por ahora», dijo, pero dadas las circunstancias, el juez probablemente lo extenderá. «Ustedes son su opción más segura». Asentí firmando cada línea sin dudar. Había firmado miles de documentos en mi vida, facturas, hipotecas, cheques, pero nunca uno que tuviera un peso tan callado. Cuando regresamos a casa, Emiliano estaba en el salón arrodillado sobre el tablero de ajedrez que Tomás había preparado. «El abuelo me está enseñando cómo se mueven los caballos», anunció orgulloso. «Son caballeros», corrigió Tomás con una sonrisa. «Se mueven en forma de L como la vida, nunca recto siempre, alrededor de algo». El niño rió, sus manos pequeñas, torpes, pero determinadas, mientras capturaba uno de los peones de Tomás. El sonido llenó la habitación frágil y brillante. Me quedé en la puerta sosteniendo los papeles firmados y sentí una paz que no había conocido en años asentarse sobre la casa. Esa tarde, mientras limpiaba después de la cena, encontré el carrito rojo en la mesa de la cocina, dejado ahí como un marcador en nuestra historia. Su pintura estaba opaca, una rueda ligeramente torcida, pero brillaba bajo la luz cálida. Lo tomé y lo giré en mi palma, los leves arañazos en su lado atrapándose bajo mis yemas. Pensé en todo lo que había sobrevivido, manos descuidadas, pisos duros, un mundo que no pidió entender, y me di cuenta de que había durado más de lo que esperaba. Cuando lo puse de nuevo en la mesa, Tomás vino a pararse a mi lado. Emiliano estaba en la otra habitación tarareando suavemente, mientras organizaba sus piezas de ajedrez para otra ronda. «Se siente como una segunda oportunidad», murmuró Tomás. «No dada», dije suavemente. «Ganada». Afuera el crepúsculo se reunía en los bordes de la ventana, el cielo profundo y quieto. Dentro nuestro hogar respiraba de nuevo más lento, más firme, vivo. Y en el centro de todo estaba el niño que se quedó, su risa cosiendo lo que el amor había roto, un pequeño sonido a la vez. Para finales del verano la casa Pire había encontrado su nuevo ritmo. El aroma a césped cortado entraba por las ventanas abiertas del porche y el aire zumbaba con el canto de los grillos. La luz del atardecer se extendía larga sobre el río Colorado, convirtiéndolo en una cinta de bronce. Era la hora que siempre había amado más, cuando el mundo se calla y hasta el dolor viejo comienza a sonar como recuerdo, en lugar de pérdida. Tomás había colgado nuevos carillones esa semana.
Estaban hechos con las llaves de autos viejas que encontramos en el cajón de cachivaches, la vieja camioneta, la primera casa, el sedán que vendimos al jubilarnos. Ahora colgaban de la viga del porche capturando cada brisa y convirtiéndola en una suave canción metálica. Me gustaba cómo sonaban, no melancólicos, no brillantes, sino firmes como el perdón sin olvidar. Emiliano cazaba luciérnagas en el patio, su risa viajando por el aire cálido. Había crecido más valiente estos últimos meses, menos miedo de hablar más rápido para sonreír. A veces veía destellos de Marina en él, la inclinación de su cabeza, cuando estaba curioso cómo mordía el lápiz al pensar. Dolía, pero también sanaba algo en mí, saber que lo bueno de ella había encontrado una forma de continuar a través de él. Estaba sentada con mi diario en el regazo, las páginas a medio llenar con letra desigual y manchas de té. Los últimos meses habían sido un torbellino de audiencias, sesiones de terapia, formularios escolares y noches tranquilas, donde le enseñábamos a Emiliano a rezar antes de dormir. La sentencia de Marina había llegado y pasado. 18 meses en custodia federal. Carla también. No fui al juicio. No pude. Pero le escribí una vez una carta que comenzaba con amor y terminaba con límites. Le dije que Emiliano estaba a salvo, que mantendríamos su vida estable, que esperaba que algún día encontrara el valor para reconstruir la suya. No recibí respuesta, pero estaba bien. Algunos silencios llevan su propia paz. Cuando el sol se hundió más, Tomás se unió a mí en el porche con 2 tazas de té de manzanilla. Se sentó a mi lado sin hablar, mirando al niño correr por el crepúsculo, atrapando luciérnagas con las manos. Ambos habíamos envejecido años en meses, pero había calma en el cansancio ahora como sobrevivientes que finalmente llegaron a la orilla. ¿Alguna vez piensas? Dijo Tomás tras un rato que la mayor prueba del amor no es cuánto das, sino cuánto dejas de dar. Sonreí levemente cerrando mi diario. Tal vez así es como nos salva. Los carillones se movieron de nuevo, un sonido pequeño y deliberado que parecía hacer eco al pensamiento. Abrí la última página y escribí lentamente, la tinta sangrando un poco por mi mano temblorosa. El amor me construyó. Los límites me salvaron. Dejé la pluma y miré las palabras secarse en la luz que se desvanecía. En el patio, Emiliano levantó las manos y liberó las luciérnagas, sus luces diminutas, flotando hacia arriba como oraciones demasiado suaves para ser dichas en voz alta. Tomás tomó mi mano. Nos quedamos ahí escuchando la suave canción metálica sobre nosotros, el murmullo callado del río más allá, el pulso de un mundo que de alguna manera había encontrado su equilibrio otra vez. Por primera vez en mucho tiempo la paz no se sentía prestada. Se sentía ganada.